Bien, continuando con en el desarrollo de nuestras clases del curso de Teoría del Proceso, nos corresponde en este momento hablar un poco sobre los actos e imperativos procesales. ¿Cuál es el objetivo de este tema? El objetivo que se busca es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sepa diferenciar entre actos procesales y hechos procesales, entre lo que es un proceso y que es un procedimiento, y cuáles son los actos que pueden realizar las partes o sujetos procesales dentro del proceso. Para empezar, hablando de los actos procesales, vamos a dar una pequeña definición de lo que se considera son los actos procesales. Y se entiende como acto procesal el acto jurídico emanado de las partes, los agentes de la jurisdicción y aún de los terceros litigados al proceso, susceptibles de crear, modificar o extinguir efectos procesales. Para ello, entonces, es importante que hablemos un poco sobre el proceso y procedimiento. Algunos autores consideran que estos dos conceptos pues son sinónimos cuando se habla de proceso y procedimiento, pero vamos así de forma rápida a ver que hay unas pequeñas diferencias entre lo que es un proceso y procedimiento, recordando que todo acto procesal deriva de otro y otros actos y a su vez preceden los posteriores. Entonces podemos decir que el procedimiento es la misma sucesión de actos, pero en sentido dinámico, o sea, en movimiento. Cuando hablamos de procedimiento estamos hablando de cada acto procesal que se da dentro de un proceso que corresponda. Si habláramos de un proceso ordinario en materia civil, pues estaríamos hablando que el procedimiento se inicia el mismo con la presentación del primer escrito o demanda. Una vez que se ha presentado ese primer escrito o demanda, continúa la siguiente etapa, que es que el órgano jurisdiccional, o sea el juez, analice si ese escrito cumple con los requisitos que establece nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en el artículo 61. Si cumple con los requisitos, acto seguido, el juzgador pues va a emitir la resolución que corresponda con la que le da trámite y va a emplazar a la parte que ha sido demandada, en este caso que estamos hablando de un juicio ordinario, por 9 días. ¿Para qué son esos 9 días? Para que tome una de las actitudes que ya hemos aprendido en clases anteriores. Si se dan cuenta, es esa sucesión de actos, a eso se le denomina procedimiento, porque es dinámico, está en movimiento. Mientras que cuando hablamos de proceso, se constituye por la totalidad de esos actos procesales, desde la demanda hasta que se emite la sentencia correspondiente. Estamos hablando que todo eso constituye el proceso. Procedimiento, cada uno de los actos procesales que se va a llevar a cabo dentro del proceso. Bien, es importante también entonces que abordemos el tema en relación a los hechos procesales y actos procesales. Es importante conocer que dentro de un proceso se van a dar ciertos actos que se conocen como actos procesales porque se dan dentro del proceso. Los actos procesales aparecen dominados por la voluntad jurídica idónea para crear, modificar o extinguir derechos procesales. Lo importante de entender cuándo es un acto procesal es que acto procesal es todo aquello que va a suceder dentro del proceso. Cuando presento la demanda es un acto procesal. Cuando el juez emite una resolución es un acto procesal. Cuando una de las partes solicita que se abra el periodo de prueba es un acto procesal. Cuando se diligencia cualquier medio de prueba es un acto procesal. Cuando se emite la sentencia es un acto procesal. Acto procesal, todo lo que sucede dentro de un proceso. Mientras que los hechos procesales son aquellos sucesos de la vida que proyectan efectos en ese proceso. Sucesos de la vida que están fuera de ese proceso, pero que van a proyectar efectos al mismo proceso. Por ejemplo, una persona que ha sido propuesta como testigo para que se presente a prestar su declaración testimonial en un proceso determinado, se le señala día y hora para el diligenciamiento de esa declaración testimonial, pero resulta que unos días antes esta persona empieza a sufrir un tipo de amnesia, en el sentido que olvidó todo, no recuerda absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver
sucede que esta persona sufra de amnesia con la audiencia que ya está señalada, con ese acto procesal que ya tiene hora, lugar y fecha para que se lleve a cabo. Pues que esa amnesia va a proyectar efectos a ese proceso porque este testigo no se va a poder presentar. Y eso va a provocar que no se cuente con la declaración testimonial del mismo. Pongámoslo un ejemplo más general. Una persona que tiene una audiencia a determinada hora en un tribunal correspondiente o en un juzgado correspondiente a las 9 de la mañana de determinado día, y resulta que ese día él sale de su casa a las 7 de la mañana para estar por lo menos media hora antes de que empiece la diligencia, la audiencia, pero resulta que cuando va en el camino no avisaron absolutamente nada y se da una manifestación que le impide poderse desplazar hacia el tribunal correspondiente. ¿Qué tiene que ver esa manifestación con la audiencia? Nada. Pero esa manifestación para este sujeto procesal que debería estar en esa audiencia va a proyectar efectos procesales porque no se va a poder realizar la audiencia. Obviamente, pues esta persona va a tener que presentar la justificación correspondiente y si el juez lo considera pertinente, pues procederá a señalar una nueva audiencia. Hechos procesales son sucesos de la vida que proyectan sus efectos dentro de un proceso. ¿Cómo se clasifican los actos procesales? Los actos procesales se van a clasificar de la siguiente manera. Se clasifican atendiendo a quien los ejecuta, unos que son por el tribunal, otros que son por las partes y otros por los terceros ligados al proceso. Veamos cómo se da esto. Actos del tribunal. Aquellos que encaminan los agentes de la jurisdicción, ejercidos no solo por los jueces, sino también por sus colaboradores, tanto del juzgado como del tribunal. ¿Qué actos podrían ser estos de los que estamos hablando que ejecutan los jueces o colaboradores del tribunal? Entre estos actos tenemos, por ejemplo, actos de decisión, cuando son dirigidos por los tribunales a resolver el proceso. Actos de comunicación, cuando son dirigidos a hacer saber a las partes, terceros o autoridades de lo resuelto, lo decidido, las órdenes emanadas del tribunal en el proceso, por medio de una institución que se conoce como la notificación, que estas son realizadas por colaboradores precisamente del tribunal. O también puede ser actos de documentación consistentes en la representación que se hace de las actuaciones y diligencias realizadas en el proceso por medio de documentos o por escrito. También tenemos actos de las partes, aquellos realizados por ellas en el curso del proceso, sea que emanen del actor o sea que emanen del demandado y en algunas eventualidades por un tercero. ¿Qué actos podemos ver en relación a las partes, que pueden realizar las partes? Por ejemplo, actos de obtención, cuando tienden a lograr la satisfacción de la pretensión, que hacen valer dentro del proceso. Y dentro de estos se encuentran, por ejemplo, actos de petición, que son aquellos que tienen por objeto determinar el contenido de una pretensión. Pueden referirse al asunto principal, que es la pretensión de la demanda, o a un detalle o incidente dentro del procedimiento, en la admisión o rechazo de una prueba podría ser. También dentro de estos actos de obtención podemos tener actos de afirmación, aquellos que contienen afirmaciones formuladas a lo largo del proceso, dirigidos a recordar al tribunal el conocimiento referido por el peticionario. Y actos de prueba, que aquellos que incorporan al proceso objetos, documentos u otros medios de convicción y que siendo idóneos tienden a crear en el juez la persuasión de exactitud de las afirmaciones hechas por la parte que los está proponiendo. También dentro de los actos de las partes podemos hablar de actos dispositivos que tienen relación directa con el derecho material cuestionado en el proceso o los derechos procesales en particular. Y entre estos podemos hablar, por ejemplo, el allanamiento, acto procesal dispositivo del demandado por medio del cual se somete a pretensión del actor. Todos sabemos que el allanamiento no es más que aceptar lo que se le está solicitando por la parte demandada.
El desistimiento es otro como acto dispositivo, como renuncia que hace el actor o sujeto activo de la relación jurídico-procesal del proceso promovido. Y la transacción también, ¿verdad? Como una doble renuncia o un doble desistimiento. También tenemos actos de terceros. Dentro de estos actos de terceros, dice que son aquellos que realizan dentro del proceso y que sin emanar de los agentes de la jurisdicción o de las partes, proyectan efectos jurídicos en el mismo. Por ejemplo, entre los actos de terceros, actos de prueba, como puede ser una declaración de parte, un dictamen de experto o perito, o la autorización de documentos por notario o un funcionario autorizado. Vamos a ver así rápidamente también qué son los imperativos jurídicos procesales. Dentro de estos imperativos jurídicos procesales, vamos a definirlo como aquellos que se entienden a todos los deberes, obligaciones y cargas impuestas que hay que cumplir dentro del proceso. Deberes procesales. Se comprenden como deberes procesales a los imperativos jurídico-procesales establecidos a favor de una adecuada realización del proceso. Por ejemplo, la obligación de decir verdad, la lealtad, la probidad que debe darse dentro de un proceso. Obligaciones procesales consisten en las cargas impuestas a las partes con ocasión del proceso. La más acentuada de las obligaciones podemos decir que es la condena de costas, y existe una responsabilidad procesal que se deriva precisamente del derecho de accionar o del derecho de defensa, cuando se hace abuso de estos. El daño que se produce causa la obligación de repararlo y que se hace efectivamente mediante el pago de costas. Y por último, cargas procesales, que son una situación jurídica instituida por la ley, consistente en el requerimiento de una conducta en la realización facultativa y que se haya normalmente establecida para el interés del sujeto, cuya omisión trae consecuencias gravosas para él. Por ejemplo, la carga entonces es la compulsión para que se ejerza un derecho y en su caso, pues, debe probarse. Para ir finalizando, nos vamos a hacer 3 preguntas. Dentro de las obligaciones procesales se dice que la más acentuada es el acto procesal, la condena de costas o la prueba procesal. Una segunda pregunta, son sucesos de la vida que proyectan sus efectos en el proceso. Nos referimos al procedimiento procesal, al acto procesal o al hecho procesal. Y una tercera pregunta, a todos los deberes, obligaciones y cargas impuestas que hay que cumplir dentro del proceso se denomina actos procesales, cargas procesales, imperativos procesales. Muchas gracias.